a su casa, al Centro Documental José Luis Cano. Lleva el nombre de uno de nuestros algecireños más ilustres, gran poeta José Luis Cano, en esta sala dedicada a Manuel Fernández Mota, que fue uno de los grandes estudiosos de la obra de José Luis Cano, para acoger hoy un importante acto cultural. Como delegada de Cultura y junto con mi compañero Ángel Martínez, delegado de Parques, entre otras responsabilidades, es un honor poderles dar la bienvenida. Lamentar que nos tengamos que marchar, pero no queríamos dejar de saludar. Las condiciones y sobre todo la situación hoy en un fin de campaña, pues entre otras cosas no nos permiten hacer esas agendas, pero sí que teníamos una deuda con ustedes y por supuesto con Mario, con Emilio, con Carlos, con los tres. Esta conferencia que va a versar sobre un tema muy interesante, un tema que al final nos afecta a todos y sobre todo enmarcado en un libro importante, me decía Mario, un libro revolucionario y un manifiesto histórico. Este acto es muy importante y a mí de verdad, y se lo digo con toda la sinceridad, los que me conocen saben que es algo que me caracteriza. Para mí es un apuro tener que darles a ustedes la bienvenida y tener que marchar, lo mismo que sé que para mi compañero Ángel. Y me comprometo delante de todos ustedes, y sobre todo con Mario, con Emilio, con Carlos. Carlos, nuestro cronista oficial de lujo, es una persona muy comprometida y ha sido uno de las personas que se han comprometido para que hoy se hiciera este acto aquí. Como digo, me comprometo a que una vez iniciado ya el curso, a partir de septiembre, podamos cerrar una nueva fecha. Vamos a ver si conseguimos que no coincida con otros eventos y con unas elecciones, con un final de campaña y que podamos estar aquí contigo. De verdad que de corazón sé que van a disfrutar todos ustedes de poderle escuchar, seguro que van a poder interactuar, despejar muchísimas dudas y además con gente, pues bueno, como es nuestra Concha Villascusa, el poder, pues al final, como digo, escuchar a Mario y poder conocer mucho más de esa enfermedad que al final, de alguna manera, como yo le contaba a él, la tenemos muy cerca cada uno en nuestra vida. Así que por mi parte nada más. De nuevo, perdónennos que les dejemos y disfruten de este momento. Muchísimas gracias por vuestra comprensión. Bueno, nos vemos. Carlos, nos vemos. Muchas gracias. Sí, un poquito. Muchísimas gracias a todos. ¿Se puede poner más adelante? Siéntense delante que lo van a escuchar. Señores, ¿se oye bien? Sí, sí, bien. ¿No? En primer lugar, deseamos agradecerles su presencia aquí. En un viernes, que son días complicados, afortunadamente son complicados, pues son el día previo al fin de semana. Gracias a disponer de sábados y domingos podemos tener un día como el viernes. También agradecemos la hora, que es un poco pronto, y menos mal que no hace calor, que tenemos, por cosa rara, un poniente bastante fresco. En primer lugar, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace un historiador en asuntos de medicina? Digo, primero, antes que historiador, soy ciudadano. Y estamos tratando estos
amigos, estos científicos, van a tratar un tema que afecta a toda la sociedad. Ahora hablaremos y ellos lo desarrollarán cumplidamente. Entonces, por solidaridad, tratándose de un asunto que de una forma o de otra no podemos quedarnos al margen, quedarnos de perfil, como se dice ahora. Y luego hay otro aspecto, que ya es como historiador. Y es que los historiadores, teóricamente, tratamos de cosas pasadas hace mucho tiempo. Pero cuando hay un acontecimiento y tienes la suerte de ser testigo, de en cierto modo levantar acta de él y decir, yo esto lo vi el año tal, 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 y nadie me puede contar cómo fue. Bueno, pues eso es un verdadero privilegio. ¿Qué es lo que pasa? Que es un momento histórico, histórico bajo todos los aspectos. ¿De qué hablamos? Ellos van a hablar de una enfermedad que afecta a 200 millones de personas en el planeta. O sea, no es ninguna broma. Es una enfermedad que, como ellos nos van a explicar, puede desembocar en cosas tan complicadas como el suicidio. Es una enfermedad que puede tratarse y es una enfermedad o una dolencia o una afección, como se llame, en fin, en términos médicos, que pasa desapercibida, que Mario ha tenido la virtud de, dentro de todas las plantas que hay en el bosque, seleccionar esta planta y darse cuenta que no formaba parte del bosque, que no era la misma especie. La ha separado, la ha estudiado y ha iniciado una cruzada, una campaña de concienciación universal sobre este problema. Y esto nace en Algeciras, que tenemos muchas virtudes, tenemos cosas extraordinarias, pero hay algunas facetas humanas que es muy bueno que se hable de nosotros en estos aspectos. ¿Y qué más les voy a decir yo? Yo no soy médico, yo solo soy consciente de la importancia que tiene este acto en este momento. No se trata solo de un libro, no se trata solo de una investigación, de un estudio, se trata de la lectura y lanzamiento de un manifiesto. Un manifiesto es algo muy serio, implica un compromiso. Y un manifiesto es una denuncia, en el buen sentido de la palabra. Un manifiesto, que hay tantos manifiestos en el campo de la cultura, en el campo de la política, como ha habido a lo largo de la historia, y siempre ha sido una referencia. Cuando se hizo el manifiesto de los, en 1700 no sé cuánto, cuando se hizo el manifiesto de los, en 1914. Ahí tenemos un factor verdaderamente impresionante. Luego, a medida que los profanos, y me considero súper profano, vamos sabiendo algo, no solo de esta afección, sino de otras, nos vamos entusiasmando, nos vamos metiendo en el tema, nos vamos metiendo en la piscina. Y la dolencia, la afección de la que estamos hablando, precisamente ha recibido un trato social muy injusto, lo cual es escalofriante. Y yo no voy a hablar más, realmente. Yo cedo la palabra, pues, con verdadera alegría, a mis compañeros de mesa, ojalá fueran compañeros profesionales y demás, a don Emilio Fernández Espejo, que es una personalidad en el campo de la neurocirugía y que ha profundizado mucho en el estudio del Alzheimer y Parkinson, perdón, por eso soy profano. Bien, pues adelante, don Emilio. Muchas gracias.
Bueno, realmente, haré una breve, soy, como ha dicho el señor Carlos, soy del gremio médico, pero no soy del gremio psiquiátrico, pero trabajo dentro del campo de la neurociencia, que está totalmente intrincada con el tema que trata el libro del doctor Acevedo. Para mí el doctor Mario Acevedo es un gran psiquiatra que ha publicado un gran libro sobre un trastorno, me gusta el término trastorno, más que enfermedad, un trastorno que puede ser curado y que es de muy difícil abordaje y que, como os he comentado, pues es un trastorno que ha sido infravalorado hasta la fecha, y él ha tenido la audacia y la cualidad de abordar el trastorno. Mi primera impresión cuando leí el libro pues fue muy grata, y observé unas hipótesis pues muy atrevidas, nuevas, y una voluntad de entrar en aspectos que nadie había tratado, como aspectos legales o aspectos neurobiológicos incluso. Hay un capítulo sobre aspectos neurobiológicos, sobre biografía de personas con el trastorno. El doctor Mario Acevedo pues enmarca el trastorno límite, como él lo llama, como un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen, de la afectividad y de la impulsividad, y hace que el sujeto esté atormentado, un sujeto atormentado, paranoico, propenso a la depresión, candidato a la cárcel, como él dice, y que afirma que hay numerosos presos pues, que realmente son enfermos del trastorno límite. Le recuerdo un poco a las obras del siglo XIX de autores como Dostoyevsky, que trataron este tipo de personalidades, y él pues lo pongo en paralelo como su perspicacia psiquiátrica, la perspicacia psiquiátrica de Dostoyevsky con sus personajes. El patrón de las personas con trastorno límite son personas que son realmente muy sensibles, son personas que buscan la empatía interpersonal, pero se encuentran con el rechazo, son personas creativas y originales, pero se encuentran con el desdén, con la depresión, son afables, pero caen fácilmente en la iracundia, son personas que por tanto tienen numerosas contradicciones y están muy frustradas. Y yo creo que él ha sabido ver claramente pues, esta contradicción, que en el fondo pues, es un trastorno psiquiátrico. Como él afirma, pues entronca la enfermedad mucho con lo que es el maltrato en la infancia y con la conducta de aquellas personas que están en la cárcel sin sentido. El doctor Mario Acevedo busca, por supuesto, como gran médico que es, la curación de este tipo de personas, de esta enfermedad, de este trastorno, su definición clara y su descripción. Y es un grito contra la injusticia social y contra la injusticia penal, incluso contra el precipicio del suicidio que frecuentemente afecta a estas personas con depresión. Ya la depresión afecta, genera ideas suicidas en el 50% de las personas con depresión, pues en el caso de las personas con trastorno límite el porcentaje es incluso superior. En definitiva, el libro es un grito contra lo que es el síndrome, como él dice al final de su libro, el síndrome de abstinencia a la droga más dura, que es el amor de la infancia que se ha perdido. Y por tanto le felicito, y para mí ha sido un placer que la lectura del libro, y ha sido un placer, por supuesto, que me haya invitado a estas breves palabras sobre su obra, que por supuesto que él las explicará con muchísimo mayor detalle. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia, bienvenidos todos. Bueno, yo me encuentro muy feliz realmente
de dar luz y esperanza a un colectivo de personas que supera 200 millones de personas en todo el mundo. En España puede haber afectada con esta enfermedad que se llama trastorno límite de la personalidad, pues más de 1 millón de personas. Y la verdad es que estoy muy contento de poder ofrecer luz y esperanza a este gran colectivo. Una enfermedad que ha sido mal interpretada históricamente. Yo quisiera hablarle en primer lugar de mi libro, que es un libro que afortunadamente ha tenido mucho éxito. Lo presenté en Madrid, me invitaron después a la Fundación Jiménez Díaz para que lo presentara otra vez, Congreso Internacional de Psiquiatría, también me presentaron como invitado de honor, en fin, ha tenido mucha repercusión este libro afortunadamente. Y también voy a hablar, aparte de mi libro, de lo que he realizado últimamente, que se llama el Manifiesto Límite, en defensa de este colectivo. Pues bien, en la primera parte de mi libro yo expongo todo lo que se sabe actualmente sobre el trastorno, las cosas más relevantes. Y en la segunda parte expongo mi propia visión, que es una visión revolucionaria. Es un cambio radical en la concepción de esta enfermedad. Y hablo del origen, hablo de la evolución, hablo del diagnóstico, del tratamiento, y me voy a referir a continuación a estos temas. Sobre el origen de esta enfermedad hay que establecer lo que se llama el concepto de herida, porque la palabra herida me di cuenta que encerraba dos cosas, biología y semántica, y se convierte en el hilo conductor de la enfermedad. Estas personas, los pacientes, que tengo oportunidad de ver muchos pacientes con trastorno límite, van heridos por la vida. Hay una herida biológica, hay una herida psicológica y hay una herida social. Las heridas se relacionan entre sí y son variables en cada paciente. Los traumas psicológicos que sufren estas personas en la infancia se perpetúan en el tiempo porque no hay un sistema de apego intrafamiliar. No se le ofrece al niño una aceptación total, ni tampoco un amor incondicional. Quedan parados en la infancia, sin ayuda. Ese es el origen. El origen es una herida biológica, una herida psicológica y una herida social. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta enfermedad? ¿Cuál es la esencia? Pues yo, para comprender la verdadera esencia de esta enfermedad, hay que imaginar que están como en una cueva profunda, donde lo han llevado otros. Y ellos emprenden salida de esa cueva. La salida química, a través de drogas, de sustancias, de medicamentos de todas clases, en un intento de automedicación, condenado al fracaso. También siguen otra vía para salir de esa cueva, que es la salida a través del amor. Un amor puro, ideal, quijotesco, sin aristas, mendigan amor y se odian por ello, siendo sensibles y muy inteligentes estas personas. En ocasiones se autolesionan, se hacen daño, que es un síntoma para establecer ya un comienzo en el diagnóstico. No todos los que se hieren tienen trastorno límite, pero la mayoría de los que tienen trastorno límite se autolesionan, se cortan, se hacen daño, se queman incluso. Es una tragedia impresionante sus vidas. También prende la salida social, el brillo social, la búsqueda de amistades, todo está destinado al fracaso. La salida religiosa incluso. Ingresan en comunidades religiosas, en sectas, viajan a Oriente para encontrar el sentido de la vida. La única salida es la salida médica, que le ofrece el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Así que la esencia de esta enfermedad, que es lo que yo aporto modestamente, estaba representada por las heridas que arrastran y los esfuerzos que ellos mismos hacen para aliviarlas. Pero ¿cuál es el sentido de esta enfermedad? Pues para comprender el sentido de algo en medicina hay que ir a la evolución. ¿Por qué? Porque en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. En estas personas existen ambivalencias en los 4 ejes evolutivos, que son dolor versus placer, van de un extremo a otro,
acomodación al entorno versus no acomodación al entorno, uno versus los otros, y por último, razón y sentimiento. También existe en ello una ambivalencia contra el maltratador y en sentido contrario, que después se va a replicar en otras situaciones vitales. Porque estas personas, como después veremos en el manifiesto, son revictimizadas continuamente. Para mí este trastorno no es ningún trastorno de la personalidad. Ha sido un error considerarlo trastorno de personalidad porque no se le da la importancia que tiene ni la gravedad que tiene, y hay que entenderlo más como un trastorno por trauma complejo cronificado. Y ya hay muchos autores que van en esta misma dirección. Para mí ya no tengo duda ninguna, después de más de 30 años estudiando el trastorno, para mí no es ningún trastorno de la personalidad. Después hablaremos de ello también. ¿Cuál es el significado de esta enfermedad? Pues, como todo en psiquiatría, es un grito de socorro. Cualquier enfermedad en psiquiatría es un grito de socorro. Para Henri Ey, que es un catedrático francés de medicina, la psiquiatría es la patología de la libertad. Y si miramos cuál ha sido la historia de los enfermos mentales, nos encontramos que los pacientes pasaron de las calles donde eran maltratados al asilo, gracias a la labor de un padre, de un fraile valenciano, en Valencia fue, en 1409, que acogió en un asilo a las personas que estaban siendo molestadas, apedreadas en la calle. Es decir, que se asila a los enfermos no para proteger a la sociedad de ellos, sino para protegerlos a ellos de la sociedad. Desde los asilos pasan a centros hospitalarios, desde las cárceles a centros psiquiátricos penitenciarios, en la historia de la psiquiatría. Y desde los hospitales psiquiátricos, antiguos manicomios, a hospitales generales y a centros de salud, como actualmente, como nos dice la reforma psiquiátrica de 1986. Yo defiendo un paso en este sentido, un nuevo hito. Para mí las personas con TLP, que es trastorno límite de personalidad, que es como se llama actualmente, yo creo que mal llamado así, creo que pueden cumplir el tiempo de privación de libertad por sus delitos fuera de los recintos penitenciarios, en centros de rehabilitación, que favorezcan su reinserción social. Es decir, medidas de seguridad, no medidas de pena. Estos centros deben ser creados. He tenido oportunidad de hablar con algunos magistrados y están conformes. Tardará tiempo en implementarse, pero esa es la dirección que va a tomar este trastorno con toda claridad. Cuando presenté el libro en AMAI TLP, la Asociación Madrileña para el Estudio e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, un juez que estaba acompañándome decía que si hubiera conocido el libro del doctor Acevedo no hubiera metido tanta gente en la cárcel. Que se puede ver en YouTube. Estos centros deben de ser creados, como digo, porque ahora mismo no existen. Estas personas han sido incomprendidas y rechazadas durante toda la historia, incluso por los propios profesionales, psicólogos y psiquiatras. Y se mantienen todavía falacias como que no se trata de ninguna enfermedad mental, presentan rasgos psicopáticos, no se curan, ni desean curarse, no sufren, y otras perlas semejantes. En realidad estas personas son víctimas y diamantes sin pulir. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues en el trato clínico con ellos. Yo los asisto desde hace más de 30 años, quizás cerca de 40 años. Entonces también se comprueba en los diarios de ellos. Cuando tú lees los diarios de ellos te das cuenta que son personas maravillosas, extraordinarias. Y también en los personajes célebres que han padecido esta enfermedad de culto en psiquiatría, como Marilyn Monroe, Judy Garland, Diana de Gales, Kurt Cobain, Angelina Jolie, Elizabeth Burzer, Sylvia Plath y muchos otros. Ahí te das cuenta que son personas que son diamantes, que han sido confundidos con piedra y se le dio 2 patadas, así de claro. Presenta una personalidad quijotesca. Son nobles, sensibles, empáticos, solidarios, porque van dirigidos por la instancia del ideal del yo, que es la propia de la organización límite donde están estancados, donde han quedado anclados.
Esta enfermedad afecta a más de un 3% de la población, va subiendo, porque va impulsada por la posmodernidad, que es la etapa histórico y social en la que estamos instalados. ¿Y cómo es esta etapa de la posmodernidad? Una etapa frívola, es una etapa superficial, es una etapa donde hay un desprecio por la verdad. Y entonces esto es un caldo de cultivo para que vaya creciendo el número de personas con trastorno límite de la personalidad. Algunos hablan ya de un 4, un 5%. Esta cultura posmoderna no ofrece, y esto es muy interesante apuntarlo, no ofrece una segunda oportunidad a niños que han sido abandonados en la infancia. Y eso históricamente era algo que sucedía a través de la iglesia, los vecinos, familiares. Eso ha desaparecido, por tanto el trastorno no deja de crecer. Yo me he preguntado, ¿cuál era el tratamiento mejor para estas personas? Pues yo, en consistencia con esta visión nueva, propongo un tratamiento personalizado y de precisión, como se dice actualmente, y basado en el modelo biopsicosocial de enfermedad, lógicamente. Para mí hay que hacer un duelo con estas personas, curar las 3 heridas y después hacer una rehabilitación. ¿Qué significa el duelo? Porque hay que validar el dolor que han sufrido. Nadie ha validado el dolor que han sufrido, se lo ha dejado a su aire. Después hay que curar las 3 heridas. ¿Cómo se cura la herida biológica? Con fármacos. ¿Cómo se cura la herida psicológica? Con psicoterapia. La herida social, con ayuda social. Y después hay que hacer una rehabilitación, porque han estado tanto tiempo en la cueva que no han podido rehabilitarse. Y la rehabilitación tiene 3 fundamentos para mí: restauración de funciones, reparación de daño y prejuicios, puesto que son víctimas, y también revalorización, puesto que son diamantes sin pulir. Bien, en la curación biológica pues existen fármacos. Hoy día se emplean 4 fármacos, según las dimensiones que están afectadas. Las dimensiones que están afectadas en este trastorno son la inestabilidad afectiva, suelen estar siempre deprimidos, se emplean antidepresivos. También puede estar dañada la esfera cognitiva, se puede emplear antipsicóticos en dosis mínimas. También la esfera impulsiva, también destaca en ello, se puede emplear fármacos contra la impulsividad. Algunos tienen que tomar hasta 4 fármacos, otros 3, otros 2, algunos 1, y muchos ningún fármaco. Después, la herida psicológica con psicoterapia. La psicoterapia mejor es la dialéctico-conductual. Y también la terapia basada en el trauma, puesto que ha habido un trauma, que era lo que no se había visto. Entonces eso hace que vayan curándose afortunadamente. La herida social con medidas sociales. Yo tengo la oportunidad y la satisfacción de pertenecer a la Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite como conferenciante, y también estoy en la escuela de padres y doy pues sesiones para ayudar a los pacientes y a los familiares. Familiares comprometidos y aceptados por los pacientes son los que tienen que estar al lado de estas personas, porque a veces es la familia donde está el problema. Familiares comprometidos y aceptados por los pacientes, y que deben recibir un tratamiento, los familiares, una psicoeducación. Algunos están tan quemados que realmente dicen que tratar con personas con trastorno límite es como estar pisando huevos sin que se rompan. De hecho hay un libro que se llama así. Bueno, yo creo que hay que crear nuevos servicios sanitarios para este colectivo. Esto también es una idea nueva, porque estas personas no encajan. Eso lo vamos a ver después en el manifiesto. No encajan en la reasistencia actual. Crean problemas a los demás y los demás le crean problemas a ellos. Un desastre. Y ya después hablaremos sobre este tema en el manifiesto. Vamos a hablar ahora del marco legal. ¿Cuál es el marco legal de estas personas? De estos Quijotes, de estos niños buenos, de esta gente que son diamantes, como era Marilyn Monroe, como era Judy Garland, como era Amy Winehouse, como todos ellos, como Sylvia Plath, maravillosa Sylvia Plath. Pues ¿cuál es el marco legal? Pues en España el 28% de las sentencias que se fallan recaen en estas personas. El 28%.
y el 87% de ellos ingresan en prisión. Y la enfermedad se considera solo un atenuante, no un eximente incompleto ni eximente total, sino un atenuante. O sea que la mayoría van a la cárcel. Es algo escandaloso eso. Yo, en defensa de una revisión legislativa para que el tiempo de privación de libertad lo cumplan fuera de recintos penitenciarios, porque lo que hace una persona con trastorno límite en una cárcel, pues lo que suelen hacer es suicidarse, no tiene otro destino allí. Pues yo, en defensa de que estas personas cumplan el tiempo de privación en otros centros, tengo que decir los siguientes argumentos. Ya un neurocientífico, David Ingleman, entre otros, ha estudiado en profundidad la relación entre neurociencia y justicia y defiende una jurisprudencia basada en la biología como fundamento metajurídico del derecho. Considera, esto sí que es importante, considera que debe de cambiarse el concepto de responsabilidad por el de modificabilidad de la conducta y sostiene que el concepto de libre albedrío no se mantiene por ninguna parte, ni siquiera en la física cuántica. Y yo estoy de acuerdo con él y con otros autores. Y establece, y ahora vamos a ver cómo piensa este neurocientífico, establece 3 situaciones con respecto a la cárcel. Si el individuo es considerado normal, entre comillas, la cárcel puede disuadirle por su dureza para la comisión de nuevos delitos, y en ese caso se considera adecuado su ingreso en prisión. Si se hallace privado de razón o voluntad, o estas facultades estuvieran muy mermadas, pues debería ingresar en un centro psiquiátrico penitenciario. Si presentase rasgos psicopáticos que la psiquiatría no sabe tratar aún, esto es otra cosa que hay una equivocación extraordinaria. Los psicópatas no hay tratamiento para ellos, no hemos dado con la clave los psiquiatras todavía, estamos estudiando el tema. Pues bien, esta gente que son psicópatas debe entrar en prisión y permanecer en ella hasta que se curase para salvar a otros de su conducta antisocial, para proteger a la sociedad. Este neurocientífico, junto con otros, Sapolsky, últimamente también, propone que los permisos penitenciarios y la salida de prisión se realicen por prueba de neuroimagen, es decir, por TAC, por resonancia magnética, que predice mejor el grado de reincidencia que los informes psicológicos de los expertos que se emiten actualmente, que son un desastre, en general, desastre comparado con las pruebas de neuroimagen, me refiero, que son más fidedignas. Incluso se puede emplear la inteligencia artificial. Yo creo que a partir de esta nueva relación entre neurociencia y justicia, que ya lo tiene claro el derecho también, yo creo que con respecto al trastorno límite de personalidad hay que decir lo siguiente: presentan más daños cerebrales de lo que habíamos creído y de lo que se sabía. Tienen problemas en la corteza prefrontal, en el hipocampo, en la amígdala, y eso no se había visto. Entonces, a partir de eso, a partir de que tienen muchos trastornos asociados, como trastorno alimentario, trastorno por sustancias, adicciones, trastorno sobre todo también de sexo compulsivo, de conducción compulsiva. Pues bien, a partir de eso, estas personas deben por mi parte no ir a la cárcel. Yo he investigado por mi cuenta 7 causas que llevan a prisión a estas personas, a estos quijotes. Sobre todo voy a destacar 2 cosas de estas 7, que ya lo expuse en la Fundación Jiménez Díaz. 2 principalmente, muy sencillo de comprender. 2 cosas que le llevan a este destino tan aciago. La soledad, son personas que no aguantan la soledad, prefieren juntarse con cualquiera antes de estar solo. Le pasaba a Marilyn Monroe. Y su personalidad quijotesca.
incluso en defensa de otros. No permiten estas personas que alguien sea ofendido delante de ellos. Acude en su defensa. Y se mete en problemas. Y acaba en la cárcel. Eso no se había visto tampoco. Esas dos razones son fundamentales. Su personalidad quijotesca y la intolerancia al estrés y a la soledad. ¿Por qué intolerancia a la soledad? Porque fueron abandonados en la infancia. Tiene un síndrome de abstinencia del amor original. Lo veremos en el manifiesto también. Por tanto, estas personas son menos responsables y más recuperables de lo que se había creído hasta ahora. Y curándolo fuera de los recintos penitenciarios, se interrumpe la cadena de transmisión intergeneracional del trastorno. También hablaremos de ello después. Así, el beneficio de esta nueva reconsideración legal, que ya digo, muchas veces que he podido hablar con ellos me han dicho que esto va en el sentido correcto, pues esto evitaría muchísimos suicidios. Hay que tener en cuenta que de todos los suicidios que hay, de cada 3 suicidios, 1 lo cometen estas personas. 1/3 de todos los suicidios. Y estas personas representan un 25% de los internos que hay en la cárcel. De 4 internos, 1 de ellos tiene trastorno límite. Y para mí prácticamente no había estado ninguno. Así que el alcance es importante. Bueno, bien, estas son las ideas de mi libro. Y a partir del libro he realizado lo que se llama el manifiesto límite, en defensa de este colectivo. Y esto es lo que voy a presentar aquí hoy en Algeciras. Tengo el honor y la satisfacción de presentarlo aquí en mi pueblo, en Algeciras. Este manifiesto es único en el mundo, nunca se ha hecho un manifiesto a favor de este colectivo. Que yo sepa, he mirado en internet y no he visto nada parecido. Pues muy bien, el manifiesto se basa en las siguientes ideas. Este trastorno ha sido históricamente mal interpretado. Las personas han sido incomprendidas y rechazadas, como decíamos antes, incluso por los profesionales. Y en base al nuevo paradigma del conocimiento actual y a las nuevas evidencias clínicas manifestamos lo siguiente. El llamado trastorno límite de la personalidad no es ningún trastorno de la personalidad. Se concibe mejor como un trastorno por trauma complejo cronificado. Los síntomas han sido confundidos con rasgos y son causados por los traumas biológicos, psicológicos y sociales que impactan en diversos temperamentos. Por eso hay tanta heterogeneidad en el trastorno. Lo que hay de común es el maltrato que han recibido. Eso es lo que había que ver. Esta patología, a diferencia de los trastornos de personalidad, no es egosintónica. En los trastornos de personalidad la persona se siente bien con su personalidad. Aunque tenga un trastorno de personalidad, se siente a gusto. Son así, su manera de ser, y tiran para adelante. Aquí no, aquí es egodistónico. Ellos no se quieren, más bien se odian. Esto los diferencia de los trastornos de la personalidad. Y puede ser diagnosticado antes de los 18 años. Tampoco ocurre en los trastornos de la personalidad. Hay que esperar cumplir 18 años para diagnosticar a las personas con trastornos de personalidad. Aquí se puede diagnosticar incluso en la infancia. Generalmente debuta en la adolescencia. Con 13, 14, cuando vemos en la clínica, en la consulta, aparecer personas con trastornos límites. Niños muy impulsivos, niños que han recibido malos tratos, niños que están perdidos los pobres y que necesitan una mano amiga. En el trastorno límite, este es el segundo punto del manifiesto, existe siempre un maltrato. Esto sí que es una novedad. Porque hasta ahora te había dicho que muchos habían sido maltratados, que bueno, que habían recibido abusos sexuales en la infancia, emocionales, psicológicos. No, todos ellos. Esto es realmente algo nuevo. Ahora bien, maltrato hay que entenderlo de esta siguiente manera, como lo entiende la RAE precisamente, como acción o omisión de cuidado. Hay que incluir los entornos invalidantes y el rechazo social o estigma social en diferentes ambientes. Hay que incluir esto, el maltrato. Y entonces te das cuenta cuando hablas con ellos que todos habían sido maltratados. Pero cuando tú le preguntas si han sido maltratados, muchos te dicen que no. Pero cuando profundizas, te das cuenta que sí. Son tan buenas personas que no quieren ofender al maltratador.
o piensan que se lo merecían el maltrato, o que era normal en una época determinada. Después los que hicieron el daño tampoco piensan que eran maltratadores, sino que lo hacían todo por su bien, para corregirlo, para enderezarlo. Es decir, que hay un maltrato incluso aunque no haya intención de maltratar. Esto es novedoso también. No siempre hay una intención de maltratar. Los padres pueden dejar abandonar a los hijos creyendo que los hijos pues se defienden solos. Y claro, estas personas ¿cómo se sienten? Pues abandonadas, incomprendidas, tratadas injustamente, y entonces eso le obliga a un ejercicio agónico de supervivencia. Suelen desarrollar diversas adicciones, lo que se llama patología dual, sobre todo adicciones químicas. La droga es muy frecuente en ellos, todo tipo de drogas. Son adicciones químicas, pero también hay adicciones que se llaman comportamentales, como el sexo compulsivo, la comida compulsiva, el juego patológico, y todo eso configura lo que se llama una patología dual. Yo tuve la suerte de que me invitaran al Congreso de Patología Dual en Madrid, porque este trastorno límite está muy asociado con los trastornos de sustancias y con los trastornos de la conducta alimentaria, que también son adicciones comportamentales. ¿Cuál es la prevalencia de este trastorno? Ya hemos dicho antes que supera un 2 o un 3%, y que está impulsada por los valores de la posmodernidad, como decíamos antes. Estos pacientes, y esto es fundamental, no encajan en la red asistencial actual. Perjudican a otros usuarios y al mismo tiempo pueden ser perjudicados por ellos. Se precisa una red propia para estas personas. Y la red sería un hospital o residencia, hospital de día y servicio ambulatorio, según la gravedad y la fase de la enfermedad. Estos pacientes suelen emprender soluciones desesperadas, que acaban en urgencias, en la cárcel o en el cementerio. Por tanto, para mí es urgente una reforma en el Código Penal, avalada por la nueva relación entre neurociencia y justicia. El cerebro vamos conociéndolo mejor, la justicia tiene que ir en sintonía a estos conocimientos. El tiempo de privación de libertad, como decíamos, no debe cumplirlo en los recintos penitenciarios, y se insta a las autoridades para que creen centros específicos para esta población. Ya decíamos antes que afecta a un 25% de todos los internos, 1 de cada 4, hombres y mujeres, indistintamente, incluso más. El último estudio de un psiquiatra de Cantabria están diciendo que puede haber entre un 25 y un 35, o sea, sobre un 30%. Algo realmente increíble. Estas personas pueden ser curadas hoy día, pero cuando llegamos a tiempo para tratar sus heridas, si llegamos tarde, pueden ser que se suiciden. Si llegamos para curar, hacer el duelo, hacer una rehabilitación, y aprovecharán, están deseando aprovechar las oportunidades que se les ofrezcan. Y son muy válidas laboralmente, pueden trabajar. Ahora bien, hay que adaptarlas a sus talentos, que son muchos, a sus necesidades, y cuando se adapta a estas personas son muy válidas, porque son creativos, son personas inteligentes, son personas muy sensibles, muchos de ellos son PAS, personas altamente sensibles, que hay un 18% de la población, que no es un trastorno, es un temperamento, una forma de ser. Muchos de ellos, si tienen maltrato, pueden desarrollar trastorno límite, que es como me gusta llamarlo, trastorno límite, quitarlo de la personalidad, que ha sido un desastre. Estos pacientes, ya lo decimos, inteligentes, originales, creativos, y presentan lo que decíamos antes, una personalidad quijotesca, empático, agradable, solidario, generoso, pero han sido malinterpretados. Yo con este enfoque creo que se puede interrumpir la transmisión intergeneracional del trastorno. Eso también lo digo en mi manifiesto. Porque ahora hemos comprendido
que estas personas lo que sufren es un síndrome de abstinencia del amor de la infancia, que es la droga más dura que hay y que no tiene ya solución, lo que tiene es compensaciones. Son demasiado sensibles para la vida y también demasiado nobles para este mundo, y con frecuencia son revictimizados, porque como van con esa nobleza, con ese amor a los demás, se meten en problemas ayudando a otros, pues suelen ser revictimizados. Ya decíamos antes que son víctimas y diamantes sin pulir. Existen formas graves, moderadas y leves del trastorno límite. Este manifiesto, para ir terminando, reivindica una reconsideración clínica y legal para que los pacientes sean tratados con la dignidad que merecen, y será revisado con el tiempo y matizado por otros especialistas. Por supuesto, estamos abiertos a innovaciones en este sentido. Yo creo que con esta concepción muchas personas con trastorno límite podrán ser rescatadas de su infortunio, de un infortunio ultrajante, y evitarse nuevas tragedias. Estas personas van heridas, y como yo digo al final de mi libro, si no cortamos a tiempo la hemorragia con amor, la herida es mortal. Así que después de tantísimos años estudiando a estas personas, no se trata de un teórico, yo estoy al lado de los pacientes, he visto cientos de pacientes en más de 30 o 40 años. Pues bien, a partir de tantos años estando al lado de estos pacientes, hemos aportado una pequeña idea, pero está más conectada a la realidad que las anteriores. Una idea, que está en su momento. Y como dice Víctor Hugo, y así me gusta ir terminando, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Muchas gracias. Bueno, señores, si quieren hacer alguna pregunta, aquí tenemos, en fin, la respuesta. Me gustaría hacerte una pregunta, Mario. Bien. ¿El clima tiene alguna influencia sobre esto? No. Ninguna, ¿no? Es relevante, no. Lo mismo será en un clima como Claro, el de aquí, claro. en el norte, por ejemplo. Sí, bueno, este es un trastorno universal. Se da en China, en la India, en España, en todas partes del mundo. Ya. Vale, gracias. Dime. Mira, otra cosa que yo creo que sería también necesaria, estuvimos hablando a la puerta de la de personas que no están diagnosticadas y que debían de estarlo, y la de diagnóstico diferencial que hay con otras patologías psiquiátricas. En el momento que cambiaran las leyes pasaría todo lo contrario, que para seguirse de cárcel pues se sobrediagnosticaría el trastorno límite de la personalidad. Entonces también sería necesario el cambiarle el nombre y que no fuera un trastorno de personalidad digital, y que en el DSM-5 pues los criterios fueran mucho más claros, más concisos y tal, y eso te debería de ser previo también, Sí. me imagino, ¿no? Sí. Bueno, el DSM-5 y sobre todo el 6 que viene ahora, Exactamente. está diciendo ya que estos no son rasgos de personalidad, estos son síntomas. Y Que debería cualquiera... ser mucho más agudo, más fino, más conciso, Sí. para que se pudiera diagnosticar de una Sí. manera mucho más clara a la hora de cambiar la ley, porque si es un eximente para entrar a la cárcel. Sí, por supuesto. Entonces, no son rasgos de personalidad, son síntomas. Exactamente. Y entonces ya se está configurando que esto más bien es un trastorno por estrés, por trauma, pero complejo y cronificado en el tiempo. Es un matiz importantísimo y que no se había descubierto de esta manera. Pero ya está cambiando la Organización Mundial de la Psiquiatría. Bueno, y no te lo he dicho, pero que has estado brillante tanto en el estudio como en el libro, como orador puro. Muy bien, muchas gracias. Bien. Muy bien. A mí me ha surgido la duda si es algo genético que se puede heredar o es algo que se crea desde la infancia. Bueno, hay una vulnerabilidad biológica, hay una sensibilidad especial. Por ejemplo, los niños PAS, personas altamente sensibles, van a estar más predispuestos a que el maltrato le haga más daño.
Entonces esa combinación de predisposición genética y el maltrato recibido puede hacer que tenga trastorno límite. No todas las personas que han sido maltratadas van a tener trastorno límite. Una persona maltratada puede incluso curarse por la resiliencia o por un tratamiento temprano, o puede tener depresión. Una base genética. Una base genética tiene, pero después hace falta esto que yo he llamado el maltrato. Como hemos dicho, acción o omisión de cuidado. Por ejemplo, un niño tiene un trauma y nadie viene a consolarlo, nadie viene a acompañarle, pues eso realmente se siente abandonado y perdido. Bueno, es que en realidad la infancia ha sido algo que nadie ha prestado atención. Para que os fijéis cómo ha sido la infancia, os diré una cosa, que la he repetido mucho en Madrid. En el siglo XIX existía la Asociación contra el Maltrato Animal en Inglaterra, antes que existiera la Asociación contra el Maltrato Infantil. O sea que la infancia ha sido algo... Claro, los abusos han campado. Mario, has utilizado la palabra libre albedrío. Libre albedrío. No le encuentro relación yo. Bueno, esto de libre albedrío es un tema que dicen los expertos que tardaremos 100 o 200 años en asimilar esta idea. Pero bueno, tampoco hay que extrañarse porque la selección natural de Darwin y todavía hay gente que no la entiende. Y la relatividad también. Y la relatividad menos. Te quería preguntar una cosa, Mari. Dime. Desde el punto de vista de la infancia, dos cositas. ¿Es más frecuente, por ejemplo, en niños que han estado en orfanatos? Sí. ¿Son niños que Sí. son carentes totalmente del apego Sí, materno totalmente. y todo esto? Claro. Sí. Bueno, en el orfanato hay lo que se llama la depresión anaclítica. Muy interesante. Los niños en orfanatos morían con mucha frecuencia. Y los médicos llegaban y no sabían la causa. ¿Suicidio? No. Y entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que las enfermeras, a los niños que estaban en el orfanato, los alimentaban, los arropaban, pero no hablaban con ellos, ni les daban caricias. Y esos niños se iban deprimiendo y morían. Depresión anaclítica. O sea que los humanos necesitamos el amor de la infancia. Si lo dejamos abandonado, pues trastorno mental. Y ahora un poco en las personas estas altamente sensibles que van asociadas también mucho a altas capacidades. Sí, claro. Me imagino que también existirá una relación, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que va de la mano, porque cuando el cerebro está más desarrollado no solo el intelecto, sino también la emotividad, la sensibilidad, Va muy el bien, tipo, va muy yo creo bien. que van de la mano. Claro, más sensibilidad suele haber más inteligencia. No tiene por qué haber una relación directa, pero suelen ser las personas más sensibles aquellas que son más inteligentes y que sufren más Son muy creativos. y más creativas. ¿Pero una inteligencia emocional o una inteligencia...? No, la inteligencia en general, emocional por supuesto. Claro, emocional por supuesto. Yo, vamos a ver, suele dar importancia a la simbiosis genética Y entorno. y entorno. Pero la genética es la que hay, es la que es. Claro. Y no se puede cambiar. No. Y el entorno es casual, es azar. Sí. Entonces yo creo que sería como solucionar el pasado de estas personas. Como tratamiento, dices. Claro. Bueno, el tratamiento es cogerlo. La carencia del pasado. Sí, Claro. claro, hay que darle lo que se llama, lo que dicen los psicoanalistas, un maternaje nuevo. Darle el amor que no tuvieron, el reconocimiento que no tuvieron. Que acepten, o sea, es Lo la aceptan. sensación, El problema de estas la personas, sensación de un pasado, que el es- problema de estas personas es que iban a los psiquiatras y a los psicólogos, iban impulsivos, ariscos, desafiando a los médicos, y los médicos pues se asustaban y los despedían. Y decían, allí en Soria, por ejemplo, hay uno que se dedica a este tema. Y después eran diagnosticados de 5 diagnósticos antes del trastorno límite. Diagnosticados de depresión, de conducta impulsiva, de trastorno bipolar. Nadie daba con que era un trastorno límite. Y además lo rechazaban. Pero cuando ha habido psiquiatras que lo han acogido, lo han comprendido, se han preocupado por los traumas que esta gente te abrazan. Están deseando cariño. El que no tuvieron. eso y hacerles que acepten el pasado que han... Ah, claro, tiene que aceptar el pasado, claro. De hecho el duelo, no, se le dice, tú lo que has sido una víctima, pero tú eres un diamante también.
Una víctima, tú no tienes culpa de nada. Ellos se sienten culpables y se suicidan. Porque dicen, bueno, nadie me quiere, me han abandonado en la infancia, todo el mundo me da la espalda, pues me quito del medio. En cuanto hay alguien que los acoge, valen mucho. Bueno, Marilyn Monroe, violada 2 veces, a los 8 y a los 12 años. Pues nada, no tuvo amor por ninguna parte, y lo buscaba desesperadamente. Claro, Judy Garland igual. Decía Judy Garland, si soy una celebridad, si soy un genio, que lo era, por la película El Mago de Oz, ¿por qué siempre estoy sola?, decía ella. Y es que estas personas siempre están solas. ¿Pero por qué están solos? Porque le falta la carencia del amor original de la infancia. Y eso es insustituible ya. Y hay que decírtelo. Pero claro, por eso yo hago hincapié en que hay que hacerles que acepten. La aceptación es un camino a... Bueno, aceptación, pero no quedarte ahí en aceptación. Pues tienes que rehabilitarlo. Sí, pero el primer... Dale nuevos instrumentos, nuevas herramientas. Estas personas son muy atormentadas por los demás y muy manipuladas por los demás, porque son muy buenas personas. Empatizar, sí. Sí, pero hay que decirle, cuidado, que te van a revictimizar continuamente. Pero quitarle un poco el hecho de víctima, porque yo creo que eso incide más... No, estas personas hay que decirle que han sido víctimas. Aquí podemos hablar de eso con claridad. Mucha gente dice ahora que son víctimas y no son víctimas, pero esta gente sí lo son. No, que sí, que son víctimas, pero no incidir tanto, creo yo, no sé ni... No, son víctimas, pero además muy gravemente. Sí, que son víctimas, vamos. El 12% de ellos se suicidan y lo intentan un 60%. En las cárceles, los suicidios son 8 veces más que en la población general. En las cárceles. No sé qué hacen en las cárceles estas personas. Eso es un crimen, una equivocación. Los jueces se ponen las manos en la cabeza cuando leen mi libro. Y los afectados se ponen mucho a llorar. Porque en la cárcel vuelven a maltratar. En las cárceles son maltratados por los propios internos, que no tienen escrúpulos con ellos. Con ellos, ¿cómo van a tener escrúpulos en las cárceles? Sí, yo, bueno, antes de mi pregunta, puntualizar una cosa. Yo he sido paciente suya, lo que pasa es que hace ya tiempo, y habrá visto millones de pacientes. Yo soy telepaypass. Entonces, primero antes de mi pregunta, puntualizar una cosa. En el momento en el que se nos quita por parte de los demás, la gente que nos acoge, el punto de víctima, en el momento en el que queremos suicidarnos, precisamente, porque es cuando nos sentimos verdaderamente culpables de todo el amor que no hemos tenido, que es culpa nuestra. Sí. Entonces, es por eso, por lo que dice Mario, que es importante para las personas con nuestro trastorno decirnos por parte de los profesionales, por parte de las personas que nos acogen, que hemos sido víctimas, porque realmente nunca nos lo hemos creído. Sí, son víctimas y van heridos, muy heridos. Claro, hay que decírselo a todos, a los que han maltratado y a ellos mismos, para que dejen de ser víctimas ya. Ese es el tratamiento, para que nadie los manipule más, para que tengan una autoestima ya y no se hagan daño. Para que no demos cuenta. Entonces, bueno, mi pregunta iba por el lado de que ha dicho usted que la parte de la... Yo sabía que el parte del cerebro estaba afectado y tal, pero no sabía que tanta parte del cerebro estaba afectada. Claro, perdona, esto no es un trastorno de la personalidad, una cosa psicológica por culpa del entorno, no, es que hay daños cerebrales. El maltrato en la infancia origina daños cerebrales, sobre todo en la zona prefrontal, en la amígdala, en el hipocampo, en muchos centros, en todo lo que es el sistema límbico y prefrontal. ¿Y ese daño es recuperable? No, se puede recuperar con un tratamiento adecuado. Mejorar, claro. Y si el trastorno es leve y lo cogemos a tiempo, porque el trastorno hay que cogerlo a tiempo, porque tiene mucha comorbilidad, está asociado a muchas enfermedades. Entonces hay que diagnosticarlo y tratarlo en la adolescencia y se cura. Ahora si los trata ya a los 40 o los 50 años, pues ya han llevado una vida desesperada y es más difícil rescatarlos.
problema que yo veo ahí también muy importante es la droga. El que ha caído en la droga es difícilmente recuperable. Exacto. La droga produce cambios ya cerebrales que no son reversibles, ¿no? Exacto. Hay dos condiciones que hacen de este trastorno más grave, que son haber recibido abuso sexual en la infancia. Los abusos sexuales en la infancia es lo que da más gravedad, y también si hay adicción a sustancias. Esas dos cosas le dan más gravedad al diagnóstico y por tanto requiere un tratamiento especial. Miguel. Sí, yo creo que debemos primero celebrar todos hoy que hemos asistido a una lectura única, un manifiesto límite. Creo que esa es la importancia más grande, digamos, de este acto. Pero don Mario ha comentado antes que para estas personas sensibilidad es igual a indefensión. Para visibilizar esa indefensión, esa sensibilidad y también esa indefensión, que creo que es muy necesario, se puede animar de alguna manera, o por ahí va la historia, a este manifiesto límite, que de alguna manera se agregue, se incluya, se proponga a la gente de la cultura, la intelectualidad, todas las letras y todo, ¿verdad? Claro, este manifiesto va dirigido ¿verdad? Claro, Miguel, muy bien. Esto va dirigido a todas las sociedades, a la cultura, a la comunidad científica. Él es catedrático de medicina. Es el mundo congeniar las dos artes, la ciencia y la letra de alguna manera. Por cierto, premio en neurociencia, hay que felicitarlo. Es un experto en Parkinson internacional. Bueno, por la comunidad científica, la cultura, la sociedad, pues tiene que avalar esto que yo digo. De hecho, donde lo he dicho, me ha quedado avalado, pero bueno, todavía queda mucho por recorrer, porque para que se cambie la legislación, pues puede pasar muchos años, ¿no? Pero hay que ser pionero en algo. Es que relacionado con yo la maestra de educación infantil en el CEI de Andalucía, aquí en La Piñera, y bueno, nos movemos en un contexto donde el maltrato está muy avivado en los contextos familiares. Entonces, hay una cosa que quiero decir, que el maternaje desde la educación, en mi parte lo estamos intentando hacer, es muy importante. También me abruma mucho que los niños y niñas que yo tengo en un futuro le puedan llegar a usted. Entonces, desde la educación no quiero señalar a ningún niño o niña, pero claro, es una relación directa, no única, pero si han sufrido maltrato, o hay niños, por ejemplo, en el cole hay un niño que ha sufrido abusos sexuales. ¿Qué herramientas puedo utilizar, aparte de pedagogía terapéutica o de alguna psicología, que ese niño esté en el camino constante de una ayuda social, de que no termine con su herida abierta y ante un psiquiatra? Tanto si es niño como si es adulto hay que hacer eso, el duelo y una curación de la herida y la rehabilitación. Pero ahora en la educación es que es muy difícil, porque en la educación me refiero a que es difícil porque nosotros, por ejemplo, somos conscientes de una necesidad, le abrazamos, le protegemos. Sí. Son personas que le abruma cuando le quieren, sí, porque es muy curioso cómo cuando le quieren, sí, no saben sentirse queridos. Sí. Entonces, claro, constantemente no encaja en lo que es la sociedad o en las normas que está claro que está normalizado. Claro, pero tú has dicho la palabra antes, un grupo maternal. Claro. Pero creo que nos quedamos cortos. Que luego le soltamos de la mano, que la vida llega al instituto, llega al contexto que... Claro, después hace falta una intervención médica, psicológica, la educación no es todo, ¿no? Claro. Pero pienso que la abandonamos un poco para que su herida siga abierta constantemente. La herida hay que cerrarla, y se puede cerrar, si intervenimos cuanto antes. Y si tenemos esa amistad con ellos, porque están deseando... Un vínculo, yo tengo un vínculo. Exacto, están deseando un vínculo afectivo, porque los padres a lo mejor no se lo dieron. Es que no se lo dan en este momento. Sí. Ella habla que en el momento. Es que yo hablo de ese pasado que se refería a ella, que es mi presente. Sí. Pero no entiendo la pregunta entonces. Claro, mi presente es que son niños actualmente que tienen un contexto en el que ha sido abusado a lo mejor con 3 años, tienen 9. Y actuales, sí. Claro, entonces, ¿dónde no? Porque la derivación es, luego cuando va al CAI tampoco me refiero que necesitamos como pero lo podrá derivar una psicoterapia al psicólogo, ¿no? Sí, una pedagogía terapeuta es lo que se le da. No, hay que derivarlo al psicólogo clínico y después al psiquiatra incluso. La familia tiene que ser, claro, para que están los psicólogos clínicos, para que están los médicos psiquiatras, pues para atender a esta gente. De la educación, demasiado hacéis ya, claro, pero no basta con la educación, claro, falta medicamentos, falta terapia y van avanzando. Pero este es el paso, la leche maternaje, claro, muy bien.
Claro que en relación a lo que está diciendo ella, que es tan importante el tratamiento del trastorno límite de la personalidad como el que no acaben en centros penitenciarios, como la prevención en tal caso, pues el maltrato psicológico sobre todo, porque el físico pues está muy bien. Pero si la prevención empieza educando a los padres para que no maltraten a los hijos y los comprendan y respeten la sensibilidad de cada hijo. Sí, pero que no puede ser, perdona, que traten a todos los hijos igual, sin tener en cuenta las sensibilidades distintas que tienen. Pues empieza la prevención en los padres, que no tienen ningún libro de cómo educar a los hijos. Y muchos no tienen ni idea. Y hablamos del primer mundo o segundo mundo. Imagínate en el tercer mundo, en el cuarto mundo. Exactamente, pero que también debe de ser un penal que es el maltrato psicológico, que los juzgados no se tienen muy en cuenta, tiene que llegar a uno con un ojo morado, con una pierna rota para que se le eche cuenta, hasta que no hay maltrato físico. Es muy difícil demostrar un maltrato psicológico tanto en una mujer como en un niño. Exacto, es difícil demostrar un maltrato psicológico. Y sexual también. Y sexual. Claro, es muy difícil, que son los peores, los maltratos. Exactamente. Hay que indagar, hay que profundizar, hay que preguntarle al sujeto que se niega a contestar, que lo oculta o que se avergüenza del maltrato recibido. Pero cuando tú profundizas con cariño, te devuelven ese cariño. Exactamente. Pues ya está. Dime, Paco. Sí. ¿Me da la palabra? Sí, no, sí. Iba a decir que ha insistido mucho, bueno, yo soy peruano, porque no sepas. Ya me voy a meter contigo, porque voy a felicitar a los tres. Magnífica exposición, expuesta, sencilla, entendida. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Entonces, el tema está en que yo me he quedado especialmente con el residual de la infancia. La infancia es, digamos, el elemento principal que yo he receptado. La infancia, la educación en la infancia, la familia, ¿qué tipo de familia tenemos que tener en la infancia para que no haya un trastorno? ¿Qué tipo de familia? Pues una familia que reconozca la sensibilidad de los niños, el valor que tienen, un entorno cariñoso, por supuesto, que, bueno, que alcen sus posibilidades, sus talentos y que de alguna manera ni los valoren sus defectos. Amor es lo que necesitan los niños. Los niños deben ser felices. La familia que ahora mismo componemos, la sociedad, es una familia que muchas veces no está estructurada. No está estructurada, claro. Por eso este trastorno no para de crecer. Yo entiendo de que el niño, desde el punto de vista del derecho o de la filosofía, hablando de la filosofía, hay tres filósofos que los tres conocéis perfectamente, son del final del mediado del siglo XIX, principio del XX, que es Carlos Marx, uno de ellos, el otro es Nietzsche, Federico Nietzsche, y el tercero es Freud, que a ti tanto te gusta y tanto amas. Hombre, Freud es el maestro. El maestro de y le dicen los filósofos de la confusión. Y entre estos filósofos compusieron un tipo de familia. Los tres pusieron un tipo de familia distinto a la sociedad que se vivía a finales del siglo XIX, porque estamos hablando en su tiempo, ¿no? Como tú has dicho muy bien, de Víctor Hugo, que la verdad en su tiempo es más fuerte. De manera que estamos ante una expectativa de familia que habrá que estudiar el por qué se da en esas familias, se da esos comportamientos anómalos, en esas familias, porque bueno, vamos a ver. La familia Paco, es, en un contexto... Es que mucho... La palabra de la familia, yo me siento que mi infancia es mi patria. Sí. Yo siento que mi infancia es mi patria. Yo me siento, me puedo sentir también notario, me puedo sentir también ministro, pero yo lo que siento es que mi infancia es mi patria. Entonces, patria tiene una etimología. La etimología de patria es padre. Claro, el padre es una figura importantísima en la infancia, es fundamental, no ya como educador, no ya como sostenedor de la economía, sino que el padre cumple una función importantísima. Entonces, ¿qué tipo de familia había que componer en una sociedad tan difícil de mantener los métodos educativos? Bueno, hay que empezar por decir que los padres hay que valorarlos psicológicamente. Muchos padres tienen enfermedades y no lo conocen, tienen trastornos mentales y no lo saben. Entonces, si tienen trastornos mentales y no siguen un tratamiento, pues van a educar a los hijos malamente. La familia católica
La Sagrada Familia es un ejemplo, por ejemplo, de tal como se explica. Bueno, la Iglesia Católica aquí es mejor no comentar mucho el papel de la Iglesia Católica, porque yo he dicho en Madrid, una cosa que bueno, nadie se atreve a decirla, pero para mí los miembros, o mejor dicho, las causas del maltrato vienen de instituciones de poder, de miembros de instituciones de poder, no todos. Y esos miembros de instituciones de poder son especialmente la familia, la escuela y la Iglesia Católica. Aquí en España. Pues ya está dicho. También hay que decir que miembros de estas instituciones ayudan a estas personas, tanto de la familia, como de la Iglesia Católica, como de la escuela. Pero donde está el problema son en miembros de estas instituciones, porque son instituciones de poder ante la indefensión de los niños. Es que es así. Los niños son un ser indefenso. Y entonces estas instituciones tienen mucho poder, la familia, el padre, la madre, eso es todo para un niño. La escuela, el profesor, los curas, la Iglesia Católica. Nosotros hemos estado en colegios de curas. Yo estuve en los jesuitas, en Málaga, como tú sabes. Y después estaba en los salesianos, y en el palo que estaba yo. Pero no hay ningún palo, ni en el colegio del palo. Me han dado palo también. En el colegio del palo, los jesuitas me preguntaron una vez, ¿y usted qué ha aprendido de los jesuitas? Digo, pues he aprendido muchas cosas. He aprendido el afán por saber. Pero yo creo que ahora los jesuitas, si me conocieran, diría que he aprendido demasiado. Pues yo, como estuve también interno en los salesianos, pues lo que aprendí los salesianos mayoritariamente es aprender a María Auxiliadora. Sí, bueno, sí. Es que hay miembros de instituciones que son buenísimos, pero otros que son instituciones de poder han hecho cosas horribles con los niños. Y el ejemplo que te ponía antes de Inglaterra es muy paradigmático, ¿no? Que hubiera una protección a los animales antes que a los niños, ¿no? Sí. Los niños los niños se ahorcaban también con 7 o 8 años cuando cometían delitos. En la protección a la infancia es algo reciente. El año 2022, creo, ha nacido en España por primera vez algo histórico, maravilloso, la Ley de Protección Integral a la Infancia, que dota de derecho y dignidad a los niños como nunca en la historia. Los niños pueden ahora ya acusar y denunciar a los padres, pero no ahora, hace ya unos cuantos años, eso antes era imposible. Y ya he leído un libro interesante. Exacto, los derechos de los niños. Oliver Twist, ¿no? Si los derechos de los niños hubieran estado presentes, muchas de estas personas no hubieran sufrido el trastorno límite de la personalidad. ¿Es así? Bien. Yo sí me gustaría resaltar también una cosa muy importante. Yo he visto en el libro como neurobiólogo, ¿no? Que es la importancia que se está dando cada vez más a la neuroimagen, la neuroimagen la conocéis todos, hay ya estudios de resonancia del cerebro que se ven los centros cerebrales funcionando. Entonces realmente ya se está desarrollando la capacidad de poder saber qué imagen da una enfermedad. O sea, qué imagen cerebral puede dar es una enfermedad. Por ejemplo, con las drogas ya se sabe una persona que es adicta a drogas qué imagen cerebral da. Por tanto, el campo de la neuroimagen llegará un momento, en mi opinión, que ya se podrá diagnosticar la enfermedad a través de la neuroimagen. Y no solo eso, sino mejorar a la persona, porque habrá también la neuroimagen normal, ¿no? Como una persona responde normalmente a algo. Entonces, con eso se puede identificar y diagnosticar. Y yo creo que ese es el cambio, él lo comenta Mario Acevedo en su libro, y es que es algún campo que también se está desarrollando, ¿no? Y que permite, como tú dices, pues también identificar incluso el trastorno límite, ¿no? Si has dicho que hay cambios en la vida, hay cambios en la corteza, hay cambios en tal sitio, pues si hay un diagnóstico claro de la imagen, pues esta persona tiene este trastorno, ¿no? Y eso es un cambio que va a ser fundamental en la psiquiatría, bueno, que ahora mismo se está llamando neurociencia en general, o sea, un cambio fundamental que va a cambiar a la humanidad. O sea, vamos a ver diagnósticos mucho más precisos
y capacidad de modificar el cerebro de un modo más preciso, ¿no? Por ejemplo, yo los estudios también que he hecho con Parkinson, que hacemos con Parkinson, vemos cambios en personas depresivas, que hay cambios que no se ven en personas no depresivas. Entonces, con eso quiero resaltar que también él lo avanza en su libro, y es que la neurociencia en ese aspecto pues está avanzando muchísimo, ¿no? Y que será un campo que en pocos años cambiará la medicina. Psiquiatra. Sí. Sí, de acuerdo, totalmente. Por supuesto que sí. Claro. La prueba de neuroimagen, ¿no? Para detectar enfermo que está en prisión y para darle esa oportunidad, esos permisos penitenciarios, eso por prueba de neuroimagen. Son más fidedignas que los informes de los psicólogos. Por supuesto que sí. Y hay estudios que ya identifican hasta el suicidio, ideas suicidas de personas. Claro, es que todo está en el cerebro. O sea, si algunos centros, podemos decir, la imagen que es determinada en algunos centros puede indicar una idea de suicidio, o sea, que la persona tiene tendencia al suicidio, hasta ese grado se está llegando, de diagnóstico de la idea humana, ¿no? De la mente humana. Sí, sí, estoy de acuerdo, completamente. Sí. Bueno, señores, ¿tenemos alguna otra pregunta? Yo creo que tenemos muchas preguntas, pero tenemos que irlas solucionando. Bueno, tenemos, ¿no? Todos podemos contribuir a ello, aunque están los especialistas. Quería decir que, sinceramente, me ha emocionado este acto. No entiendo nada de psiquiatría, realmente, pero me ha encantado. Mientras ustedes preguntaban y él contestaba, yo estaba observando y he visto que son ustedes personas muy sensibles a este problema y, por extensión, pienso que a otros, y que ustedes han vivido, se han metido en el problema de toda esta afección. Entonces yo les digo que Mario tiene una especie de cruzada, o sea, él lo ha dicho bien claro, y el punto de partida podemos decir que es el manifiesto. Él no va a parar, además lo conozco, hasta que consiga que todas estas carencias, que estos problemas, todas estas facetas que tiene el problema, de tipo jurídico, de tipo social, de tipo médico, se vayan solucionando o estén en vías de solución. Como todos ustedes, bueno, debo decir que he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo de Mario, como es lógico, de Emilio, pero también he aprendido de ustedes, que eso es muy importante, muy importante. Se ha llegado a una especie de comunión, al pensamiento en equipo, el debate, el verdadero debate, lo cual es interesantísimo, porque del buen debate salen las soluciones y sale la creación. Entonces yo les emplazo, como son ustedes personas interesadas, a que colaboren. Colaborar no significa ir con una pancarta. Colaborar es simplemente hablar de esto con otras personas, difundir la idea. Las ideas tienen que difundirse. Hoy, si no, la idea más extraordinaria del mundo, si no se difunde, y sí, confiamos en los medios, pero lo que se llama boca a boca, el contacto personal, es importantísimo, y ustedes pueden hacer una labor extraordinaria. Y yo les emplazo a que sigan, como personas interesadas en el problema, sigan un poco el desarrollo del mismo. Mario piensa seguir y se va a hacer otro acto, en ese acto que se hará dentro de unos meses, aunque él va a seguir hablando en los medios y donde haga falta,
o individualmente con ustedes, en fin, no sé el tipo de relación que tienen algunos de ustedes con él, pondremos al día, bueno, él pondrá al día los avances que se han hecho en este campo. Y la verdad es algo magnífico poder colaborar, poder aportar nuestro empujoncito a la solución de un problema. Siempre pongo el mismo ejemplo. El armario, la nevera en mitad del pasillo no hace nada. Ahora, si los miembros de la casa se ponen de acuerdo y la empujan, pues la nevera va a su sitio. Pues pongamos la nevera en su sitio, no con, digamos, el esfuerzo individual de una persona, sino con un esfuerzo colectivo. Y nada más, señores. Solamente queremos agradecerles su presencia y las preguntas tan interesantes que han hecho ustedes. Y nada más. Les emplazamos para la próxima ocasión y ustedes seguirán el curso de este proceso. Es fantástico, en pocas palabras. Bueno, señores, habrá que merendar, ¿no?